Está aquí Juan Carlos Monedero, le agradecemos especialmente a uno de los fundadores de Podemos, profesor, politólogo. Seguís en la Complutense, ¿no? Seguimos allí. Buenos días. Te agradezco especialmente que hayas venido porque sé que te tienen de un lado para el otro en tu gira por Buenos Aires y además te volvés esta misma tarde, dentro de un rato, a Madrid. Viniste en un momento aplacado de la Argentina, ¿no? ¿Lo elegiste? No. Le contaba hace un par de días a una persona que también en una entrevista que había estado en 2001, cuando la crisis, ahora estaba otra vez, y me dijo, no venga usted tanto a Argentina, no vaya a ser que sea usted el responsable de la crisis. Pero la última vez que habías venido fue en No, he venido más, ¿no? Pero sí que es verdad que parece como necesario, ¿no?, recordar aquel momento. Es decir, que he venido muchas veces, pero en esta ocasión uno no puede dejar de recordar 2001. Y porque hay demasiadas cosas, ¿no?, que están como de alguna manera acercándose a aquel momento. Y luego también estuve en la ESMA antes de ayer y me volví a estremecer como la primera vez que la vi. Y creo que también nos obliga, ¿no?, a estar muy atentos. Un país como Argentina, que ha sufrido tanto, tiene que estar muy atento a cualquier gesto que pueda recordar a un pasado que no puede nunca repetirse. Con esto no estoy diciendo ni por asomo que hay que comparar la situación actual con lo que ocurrió, ¿no?, con la dictadura, pero sí que quiero decir que debieran ustedes estar especialmente sensibilizados, por ejemplo, ante una funcionaria pública, una ministra de Interior que miente respecto de un desaparecido, como ocurrió con Santiago Maldonado. Me parece intolerable, ¿no?, que esa señora siga siendo ministra. Y yo no soy argentino, pero soy un demócrata, que tengo derecho, como persona que quiere defender los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, a decir en Argentina que una ministra que ha mentido sobre un desaparecido en un país con 30.000 desaparecidos no puede estar en un gobierno. Y creo que esos detalles, ¿no?, son muy relevantes y tienen que tener a la sociedad argentina con el umbral de dolor muy, muy, muy bajo para saltar cada vez que ocurran ese tipo de cuestiones. Estamos acerca del tema de derechos humanos, además, en el momento... No quiero hablar de España en particular, te quiero llevar por otro lado, una entrevista que tiene que ver con las democracias liberales, los desafíos, etcétera. Porque bueno, el tiempo es acotado, te tenés que ir y uno tiene que elegir por dónde enfoca. No puede estar haciendo una ensalada. Pero justo que ahora hablas de esto, lo estás diciendo en el momento en que en España se ha resuelto exhumar, ¿no?, el cadáver de Franco de allí del Valle de los Caídos. Ya era hora. Era hora. Y los españoles, hablando de división y del umbral alto del dolor, siguen tan profundamente divididos como por lo menos la prensa, llamémosle socialdemócrata, dice, en torno de las fachas, los rojos, los bandos, la visión del pasado, la figura de Franco. ¿Sigue tan fuerte eso? No es así. No lo es. Las encuestas plantean mayoritariamente, ¿no?, la necesidad de terminar con un mausoleo, ¿no?, de Estado, con un dictador amigo de Hitler, de Mussolini, responsable de 200.000 fusilamientos. Lo que pasa es que a veces los medios, por encontrar de alguna manera un circo, que sobre todo es algo que ocurre mucho cuando no hay pan. Cuando no hay pan te dan circo, ¿no? Sí, algo sabe. Y de alguna manera lo vemos, ¿no? También yo lo veo aquí, ¿no? Es decir, que he estado mirando desde cierta distancia todo el tema de los cuadernos estos famosos, meticulosos, ¿no? Qué caligrafía, ¿no? Jurídica. Y uno se da cuenta de que siempre, ¿no?, todas estas construcciones, ¿no?, tan espectaculares, tan televisivas, suelen ocurrir en momentos donde tienes que ocultar otras cosas, ¿no? Yo creo que hay un problema en todas las democracias liberales, en España, aquí, en Estados Unidos, y es que hay un sector del poder tradicional que son muy buenos ganando elecciones. Luego otra cosa es si saben gobernar o no, pero ganar elecciones lo hacen muy bien, lo demuestran, ¿no? El problema es que después pierden la popularidad muy, muy pronto, ¿no?, y tienen que de alguna manera gobernar a base de gestos, ¿no?, que de alguna manera encandilen a la ciudadanía, que la cieguen, y por otro lado con represión, ¿no? Y si se acercan las elecciones, pues igual sueltan un poco de plata para intentar comprar algunas voluntades. El gobierno de Sánchez creo que tiene un problema que me recuerda mucho a la figura de Durán Barba, ¿no?, en el gobierno de Macri, y tiene que ver con que su director de gabinete es un consultor.
amigo, buena gente, inteligente, Iván Redondo, ¿no? Pero el problema es que... sería el Durán Barba del PSOE. De alguna manera, sí. Yo no me atrevería a decir del PSOE, de Pedro Sánchez, ¿no? Porque el PSOE ahora mismo es una cosa como un poquito más compleja, ¿no? Pero sí que es cierto que son gestos. De repente el gesto del Aquarius, ¿no? De Aquarius, un barco que había recibido a unos inmigrantes y cuando hay una discusión en Europa sobre quién los acoge, quién no los acoge, Sánchez, recomendado por su jefe de gabinete, dice, venga, lo recogemos nosotros. Frente al resto de Europa, claro, los quería recibir. Claro. Y entonces es un gesto muy hermoso, ¿no? Y que de alguna manera nos llena de orgullo. Claro, ¿cuál es el problema? Son dos. Uno que acaba de decir Sánchez que al Aquarius, cuando otra vez deja a esos refugiados, vuelve otra vez al mar, recoge nuevos refugiados y quiere regresar, ya le dicen, no, ya no. O sea, que era una cosa puntual porque convenía. Primer problema. Y segundo problema, si en esa semana algún loco, como estamos viendo, con un cuchillo, de repente ataca a alguien, la opinión pública hubiera estado un poquito menos receptiva respecto de la inmigración y, por tanto, el consultorio hubiera dicho, no, las encuestas dicen que ahora no conviene que hagamos eso. Y, por tanto, la democracia deja lugar a una suerte de demoscopia terrible. En esa misma dirección, ahora mismo que Pedro Sánchez, en el último mes, ha incumplido muchas de sus promesas, resulta que ya no podemos saber los nombres de los que estaban en la lista de la amnistía fiscal, resulta que ya no podemos hacer una comisión de investigación para saber si ha generado malversación y fraude fiscal el rey Juan Carlos I, resulta que ya no va a haber reforma de la reforma laboral, resulta que ya no va a haber una confrontación con la regla de gasto que plantea la Unión Europea, resulta que demasiadas cosas que se prometieron ya no se van a cumplir y en ese momento aparece el Valle de los Caídos y la sumación de Franco como si en un gesto con eso pudiera satisfacer las demandas de ese amplio espectro de la izquierda que le está reclamando a Sánchez otras cosas. Lo de la exhumación del Valle de los Caídos viene de suyo, ¿no? Llevamos muchos años algunos partiéndonos la boca, escribiendo, haciendo libros al respecto, ¿no? Y creo que la forma en que lo está haciendo Pedro Sánchez, creo que de alguna manera enfada, porque lo quiere presentar como una cosa personal, cuando no es un logro de él, sino que es un logro de la gente que ha estado peleándose. Es como si de repente los juicios a los militares argentinos fueran más obra, ¿no?, de los políticos que de Chicha Mariani, por ejemplo. Ahora, Monedero, ¿qué pensás de la capacidad masiva, sectorial, como quieras, de las sociedades para comprar estos artilugios recurrentes? Los Durán Barba, ¿cómo se llama? El Iván Redondo. El Iván Redondo. ¿Cuánta influencia le das a lo mediático en eso? ¿Cuánto a características de la sociedad, de las sociedades, ontologías de las sociedades? Quizás no sea muy políticamente correcto decirlo, y justamente por eso no es un tema abordado, pero ¿no se trata de enojarse con partes de las sociedades también, ¿no?, con las propias sociedades? Yo creo que tenemos que ser compasivos con el ser humano, porque somos muy poquita cosa, ¿no? Vengo diciendo estos días en Argentina que hay algo que no lo he aprendido en los libros, sino también en mi experiencia, y es que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que las personas progresistas confían en los demás, mientras que las personas conservadoras no confían, tienen una concepción antropológica pesimista, un poco el axioma de Plauto que recoge Hobbes, ¿no?, de Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, y que eso te lleva de alguna manera en esa desconfianza que es muy típica, por ejemplo, lo estoy viendo de los gobiernos de Rajoy, de los gobiernos de Macri. Establecen que el ser humano, bueno, pues no es de fiar, ¿no? Y por tanto, ¿cómo vas a extender los derechos sociales, no? Que cada uno se lo pelee, ¿no? Una meritocracia de alguna manera agónica, ¿no?, de lucha de todos contra todos. ¿Y qué es lo que justifica un gobierno que se comporte, vamos a irnos al extremo, como Berlusconi? Porque ese comportamiento de los Berlusconi justifica que tú seas también un canalla, ¿no? Yo siempre me pregunto qué hace una monja del Vaticano de misa y comunión diaria votando a un putero como Berlusconi, ¿no? ¿Qué hace gente, ¿no?, que de alguna manera comulga con el catolicismo votando a una persona como Berlusconi? Pues en el fondo lo que están haciendo es justificando, buscando algún tipo de ventaja, ¿no?, simbólica a su comportamiento enemistado con los demás respecto de los que sospecha. Porque cuando tú no sospechas de los demás, cuando tú tienes un poco de empatía, te colocas en otro lugar.
Ayer comentábamos que cuando en la universidad siempre los estudiantes dicen, me he sacado un 10, pero me han puesto un 3, ¿no? Es decir, que la gente también, somos así, es que somos poquita cosa, ¿no? Creemos que los méritos nos corresponden y los castigos responden a lo que hacen los demás. Vivimos en sociedades capitalistas, no tenemos que olvidarnos, ¿no? Yo desde que me he levantado esta mañana, en mis relaciones con los demás, salvo aquí, a no ser que me paguen ustedes un dineral por esta colaboración, que no creo, desde que me he levantado mis relaciones son mercantiles, en el hotel, cuando me he tomado un café enfrente, cuando he comprado el periódico. Es decir, las relaciones mercantiles nos aíslan, nos colocan en burbujas, mientras que en una sociedad que no tuviera esta base, ¿no?, mercantil tan fuerte, nos relacionaríamos de otra manera. No hay que olvidar esto. Y hay una cosa que sí que la he visto en Argentina y la he visto también en España, y es que cuando la gente sale de situaciones de pobreza, si tú no les quitas el miedo, van a patear la escalera por la cual han subido. Y de repente ascienden por la escalera, llegan a una situación de cierto nivel de consumo, interiorizan que su espacio en el mundo, su lugar en el mundo, está vinculado ya no a ningún tipo de utopía, sino a su inclusión en unos ámbitos del consumo, y opera un elemento muy terrible que es la idea aspiracional de seguir ascendiendo. Es decir, apenas llegas a la clase media y ya tienes el deseo aspiracional de sentirte, de ser clase media, ya no quieres tener nada que ver con aquellos de los que de donde procedes, y sobre todo el problema es que pateas la escalera. Y puede ocurrir, como pasó en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que apenas 20 años después la gente vota a sus verdugos, ¿no? Y vota a Margaret Thatcher. O de repente salen 80 millones de personas de la pobreza de América Latina y apenas han ascendido un poquito en la escala social y patean la escalera, ¿no? Y votan a sus verdugos de la derecha, que lo primero que hacen es tarifazos, recortes. Lo que decía Jauretche, ¿no? A propósito de lo aspiracional de los sectores medios, querer estar cerca de los que están lejos y lejos de los que están cerca. Pero fíjate, Eduardo, hay una cuestión que no tenemos que regañar a la gente por tener miedo. Es una cosa que también procuro aplicar, ¿no?, en todo lo que hago. La gente tiene derecho a tener miedo, ¿no? Los abuelos que votan en España al Partido Popular tienen derecho a tener miedo, y tenemos un poco la obligación nosotros de quitarles ese miedo, ¿no? De construir unos marcos de convivencia social donde la gente no les surja el egoísmo, sino que les surja la cooperación. Lo otro es un dato, y decía Marx que uno no escoge las condiciones históricas en las que lucha, ¿no? Y por tanto tenemos que entender que nuestras sociedades están construidas para el miedo, si es que todo se ha convertido en una mercancía, y no vamos a ser rentables en todos los ámbitos, no vamos a ser guapos, listos, especializados, y por tanto uno tiene 50 años, pierde el puesto de trabajo y de repente le entra miedo. Tenemos miedo porque vivimos en burbujas culturales donde apenas sabemos lo que pasa en otros lugares. Tenemos miedo, ¿no?, porque la familia se está disolviendo. Tenemos miedo porque no sabemos hacia dónde van nuestros estados nacionales. La construcción es de miedos, y es muy fácil que la gente recurra a salvadores que les dicen: yo soy un empresario de éxito y yo voy a regir la Argentina como una empresa. Y lo dice Macri, lo dice Erdogan en Turquía, ¿no? Es decir, son personas que intentan trasladar su glamour, su éxito, su consolidación de figuras fulgurantes de papel cuché, lo quieren trasladar a la política. Y hay gente que dice: yo quiero ser como ese, ¿no? Y me contaba un cura después del golpe de Estado contra Salvador Allende, que estaba con una abuela, y la abuela decía: mire, padre, en un escaparate lleno de productos, mire, padre, ya hay de todo otra vez. Y le decía: hija, pero lo puedes comprar. No, padre, pero da igual, mire, hay de todo, ¿no? Ahora, Juan Carlos, vos... Dejala picando porque tengo que ir al corte. Estamos con Juan Carlos Monedero, que no lo dije, perdón. Has sido capaz de cortar la palabra, Pedro Brigger. Te felicito profundamente. Pensaba que era imposible. Uno de mis mayores méritos. Gracias, Monedero. Juan Carlos, que fue fundador de Podemos, politólogo, profesor en la Complutense, fue invitado, está en la Argentina, se va en un rato, invitado por la Universidad de Quilmes y por el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Te estás picando qué? La pregunta: vos no sos solamente un filósofo, Juan Carlos, y un analista que mira la realidad, sino que intervenís en política y participás de un movimiento que en 4 años sacudió el escenario político español, que es Podemos. ¿Cuál fue la lectura o la inteligencia de ustedes como para leer esa realidad y transformarla también? Espera, van los avisos y seguimos con Monedero. Brigger le
había preguntado a Monedero, que está en Buenos Aires, repito, invitado por la Universidad de Quilmes y el Centro Cultural de la Cooperación, ¿qué fue lo que registró en su momento Podemos y en también España como para haber sacudido un escenario que parecía absolutamente exánime, ¿no? En cuanto a al bipartidismo, la situación política en general en España? Sería un poco arrogante decir que si pudimos patear el tablero es porque vemos el futuro, ¿no? Porque no suele ser así. Durante la transición, Alfonso Guerra, muy arrogante, decía que él había diseñado en una pizarra, ¿no?, todo lo que iba a ocurrir. Y a mí me gusta más Lenin, cuando en una de sus cartas entre febrero y octubre dice algo, escribe desdiciéndose lo que había dicho anteriormente, pero en vez de decir me equivoqué, dice nadie podía haber previsto lo que ocurrió, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Discúlpame, quería decir eso. Sí. Somos profesores de ciencia política, los que fundamos Podemos, y si hubiéramos sido músicos igual hubiéramos hecho una sinfonía. Pero tenemos la obligación de no errar en el diagnóstico. Yo siempre insisto que no somos neutrales, nadie es neutral en las ciencias sociales, pero tenemos la obligación de ser objetivos. Yo siempre he odiado el derrotismo, porque creo que el derrotismo parte de alguna manera de un error intelectual de pensar que cuando haces un discurso más oscuro, más sombrío, parece que eres más inteligente. No es verdad, cierto, ¿no? Lo único que estás haciendo es colaborando a la resignación, y por tanto estás haciendo un discurso reaccionario. Y al final yo siempre tengo la sensación... en alguna medida es lo que se está recreando en Argentina, porque todo lo que estás viendo, y quizás lo hayas registrado también, es que no hay un clima de que se vayan todos, pero ya hay un clima lateral. Bueno, pero que se vayan todos ya no es derrotismo, sino que ya es activo, ¿no? Ya hay algo ahí detrás, ¿no? Pero en el ámbito intelectual creo que hay una condición de plañideros, ¿no? De los intelectuales de la izquierda, que sobre todo tienen el problema de que no dejan salida, y al no dejar salida están colaborando con el derrotismo, y siempre tienen la sensación de esa imagen de la mosca chocando contra el cristal, y chocando contra el cristal, y chocando contra el cristal. Y yo siempre he intentado pensar abriendo la puerta o la ventana para que la mosca se vaya. Nosotros partimos, antes de crear Podemos, partimos de un diagnóstico de la derrota de la izquierda de los años 70. Y ese diagnóstico de la derrota, con el hundimiento del muro de Berlín, de la Unión Soviética, implicaba que había habido muchos errores de la izquierda, ¿no? Y teníamos que asumirlos los que queríamos seguir manteniendo la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad, que entendíamos que eran preguntas que se mantenían vigentes, pero que había que reformular sus respuestas para no equivocarnos, ¿no? Y ahí los elementos clásicos, entre ellos el partido político clásico, ya no funcionaban, igual que no funcionaba intercambiar justicia por libertad, igual que no funcionaba querer estatizar todos los medios de producción. Había una serie de cuestiones que es que ya no funcionaban, y por tanto, en tanto en cuanto uno quisiera seguir manteniendo, ¿no?, esos principios, estaba condenado a una eterna melancolía, ¿no?, que es una cosa que estos días he venido planteando en Argentina, porque me ha dado la sensación en algunos sectores de tener esa melancolía, de buscar en el pasado las respuestas, ¿no? Y claro, ayer reuniéndome con mujeres, ¿no?, que me parece, y esto lo tengo que decir, hay 3 cosas que han pasado en América Latina esenciales. Es la victoria de López Obrador, que no saben ustedes la inteligencia que hay detrás de esa victoria. Una de las cosas que acaba de hacer López Obrador, que creo que es una cosa que aquí se erró, es decirle a su número 2, a la persona más importante que le ha acompañado en la victoria, decirle: quédate en el partido y no te pases al gobierno. Y Lleida se ha quedado en el partido, siendo consciente de que o montamos partidos, movimientos, o las experiencias de gobierno terminan devorándonos y cometiendo errores. Y eso es una buena lección para lo que pasó aquí en la Argentina. El segundo elemento que creo que es esencial es la victoria, para mí, moral de Petro en Colombia, contra un gobierno narcotraficante y paramilitar. Ha sacado más del 40%, con un discurso municipalista, con un discurso de las nuevas generaciones. Y el tercer elemento, para mí esencial, ha sido lo que han hecho las mujeres en Argentina. Y esas mujeres que han salido a la calle y han perdido, pero han ganado. Y fíjense ustedes que yo ayer discutía con ellas. ¿Qué pasa? ¿Vas a ir a preguntar si Perón estaba a favor o en contra del aborto? Es decir, que hay problemas nuevos, ¿no?, que tienes que solventar con una mirada nueva. Y si sigues anclado en esa nostalgia, y si no asumes que estamos en otros tiempos, y si no asumes también la derrota de algunos de nuestros postulados históricos, no vas a entender que la pregunta de la libertad y la igualdad y de la fraternidad siguen vigentes, porque no entiendes que las respuestas son las que han pasado de moda. Y por tanto la obligación intelectual es identificar que las respuestas hay que cambiarlas,
Y como no somos neutrales, seguimos planteando que todavía tenemos muchos déficits en nombre de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Eso es lo que hicimos los de Podemos. Y nos ayudó profundamente. ¿Hay que cambiar las respuestas o hay que cambiar las preguntas? Yo me acuerdo, discúlpame, cuando se cayó el muro, bueno, cuando implotó la URSS, todo el periodo de 89, 90, 91, aquel famoso graffiti en las calles de Lima, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Claro, pero las preguntas cambian solas. Yo recuerdo cuando llegué en agosto del 89 a Alemania, a hacer allí mi posgrado, estaban los jóvenes... Antes de la caída del muro. Justo. Gané muchas cenas, porque dije, esto dura 6 meses, ¿no? Y la gente que sabía mucho más que yo decía, no, este jovencito... Y no es que yo supiera mucho, sino que veía a los jóvenes en los andenes de la estación gritando "Wir wollen raus", ¿no? Queremos irnos, queremos viajar, queremos salir, ¿no? Y el pobre Honecker, un hombre honesto que había estado en las cárceles de la Gestapo diciendo, pero ¿por qué se quieren ir? Si aquí tienen vivienda y tienen agua caliente y tienen libros, y no entendía lo que estaba pasando porque habían cambiado las preguntas. Yo creo que tuvimos una cosa muy importante en España. Por eso creo que es tan importante lo que ha ocurrido con las mujeres. Y es que el movimiento de los indignados, el 15M, emergió allá donde los partidos políticos ya no eran capaces de dar respuestas, ¿no? El verdadero viaje siempre empieza cuando se acaban los caminos, ¿no? Y el 15M emergió no como una respuesta, sino como una pregunta. ¿Por qué no me representas? ¿Por qué me tratas como una mercancía? Y esas dos preguntas desbarataron el orden político bipartidista de España. Y esas dos preguntas hicieron dos cosas esenciales que aquí ocurrieron durante el 2001 y que de alguna manera esta marcha de las mujeres a favor del aborto también creo que ha empezado a construir. Por un lado, ha politizado a la gente, que es esencial, porque una de las claves de esta nueva derecha de celofán, ¿no?, de estos gánsteres de la demoscopia, es que despolitizan, ¿no? De alguna manera construyen, ¿no?, un mundo mercantil donde el futuro va a estar determinado por lo que seamos capaces de comprar, ¿no? Y te pueden aparecer los Bolsonaro como en Brasil, que ahora Fernando Henrique Cardoso está con miedo, el que favoreció la destitución de Dilma Rousseff, ve que la aparición de Bolsonaro puede ser un gran peligro para Brasil y dice que en la segunda vuelta apoyaría al PT contra Bolsonaro, porque se dio cuenta de lo que estaba surgiendo. Claro, Pedro, decía Walter Benjamin que cualquier auge de la extrema derecha es un fracaso de una revolución de la izquierda. ¿Pero qué es el yihadismo? Sino, tú lo conoces bien, Pedro, sino la construcción por parte de Estados Unidos de un freno al panarabismo, ¿no?, socialista. ¿Qué es el evangelismo, ¿no?, esta locura, sino el intento por parte de Estados Unidos de frenar a la teología de la liberación? Es decir, ¿qué sería Bolsonaro sino estas trampas, ¿no?, para impedir que Lula pueda hacerse con el poder? Es decir, que detrás de todos estos monstruos, ¿no?, siempre está pues la mano oscura de los que son incapaces de jugar a la democracia si no tienen las cartas marcadas. Por cierto, hemos echado a Rajoy por jugar con las cartas marcadas a la democracia. Y aquí he preguntado con cierta ingenuidad si la responsable de la financiación trucha estaba ya fuera de sus responsabilidades políticas y si estaba juzgada. Me dicen que no, que en absoluto. Pero antes de que me eches... No, yo no te he hecho. O antes de que el tiempo nos estreche la presencia, ¿no? Decirte que... Para porque hagamos una cosa. Va el info y cerrás después del informativo. Venga. Estamos cerrando la presencia aquí de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Cambiemos, politólogo. ¿Cambiemos? ¿Qué dije? ¿Cambiemos? En vez de Podemos. Cambiemos. Bueno, se escapa siempre. Bueno, no en vano intentaron copiar el nombre, ¿no? Seguimos transmitiendo por Facebook Live, y Monedero me había dicho antes de que me eches, quiero decir que no te echo. Estaba pensando que no te daríamos todo el programa. Macri igual intentó imitar a Pablo Iglesias y se quedó en imitar a Julio Iglesias. El 15M, el movimiento de los indignados, por esa lucha, ¿no?, contra lo establecido, generó un dibujo del Roto en el diario El País que me pareció muy relevante. Decía: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron, ¿no? Que es ¿El País? El Roto, no, El País no. El Roto, que es como un oasis, ¿no?, en ese periódico terrible, ¿no?
los jóvenes salieron a la calle, las mujeres en Argentina salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. El movimiento de los indignados consiguió dos cosas. Una es politizar a la gente. Y lo segundo, construir un relato alternativo. No se puede representar el movimiento de los indignados, igual que va a ser muy difícil representar el movimiento de las mujeres. Se abren nuevas posibilidades, se abre la obligación de la transversalidad, se abre la obligación de que la gente de la política entienda que es muy difícil que nadie represente, ¿no?, todas las necesidades de cambio que están en marcha. Y una de las cosas que nosotros hicimos en Podemos es entender, ¿no?, que de alguna manera la posibilidad de luchar contra el modelo neoliberal va a obligar a frentes amplios. No siempre es fácil. No siempre es fácil soportar las disidencias internas con algunos grupos que no quieren gobernar, que viven en la pureza ideológica. Es complicado, ¿no? Igual que es a veces difícil convivir con gente que parece que le urge no cambiar lo que hay, sino gestionar lo que hay, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo, porque si no, con un 25, con un 30% de votos están gobernando las derechas, que como siempre se dice, se unen por los intereses, mientras que ese ámbito amplio de la izquierda se fragmenta por los ideales. Nosotros estamos haciendo una cosa que creo que es muy inteligente, y es que no presentamos ni un proyecto de ley que no esté negociado con los movimientos sociales. Es decir, que estamos entendiendo, y esto es una reflexión también teórica, pero que después se aplica a la práctica, hemos entendido que una parte de la actividad institucional tiene que ir dirigida a articular, nunca a representar, sino a articular, a apoyar, a apostar por los movimientos sociales. Y cuando esos movimientos sociales establecen un diálogo amplio, decirles, haced la ley, articularos de una manera autogestionada, vosotros tenéis la dirección de los procesos y nosotros la vicepresidencia. Hay que tener mucha generosidad para desde la política entregarle a la sociedad civil la dirección de los procesos políticos. ¿Y qué ocurre? Que cuando la sociedad civil feminista, LGTBI, pensionistas, de memoria histórica, hacen las leyes, esas leyes tienen mucha fuerza. Gracias, Monedero, un gustazo. Ha sido un placer y, por favor, Argentina, no sean ustedes tristes, lloren lo justo. Créanme que están pasando cosas en este país que estamos mirando desde otros lugares, y lo que ha pasado aquí con las mujeres está lleno de fuerza. Pasó Juan Carlos Monedero por Marca Radio.